Buen día, buenas tardes de Brasil. Ya es la tarde. Vamos a empezar nuestro webinario. Ese es el segundo webinario de ese año, enfocado en manuales de medidas de mitigación. Entonces, yo soy Fernanda Teixeira, yo soy una de las copresidentas del grupo de trabajo de América Latina, en transportes de América Latina y Caribe, bajo el grupo de especialistas en conectividad ecológica de la Comisión de Áreas Protegidas de la IUCN. Entonces, en este grupo trabajamos en una red de colaboración de profesionales en América Latina, de diferentes países, de personas involucradas con el tema de ecología de carreteras, ecología de rutas o ecología de caminos, como quieran llamar, de acuerdo con sus países, o ecología de estradas en Brasil. Nosotros, de la parte del grupo, organizamos eventos online como conversatorios, que son eventos en que una persona presenta y después tenemos una gran discusión con los participantes, y esos webinarios. Y ese es el segundo webinario de ese año. El primero fue acerca del tema de financiación verde en tema de transportes, y ese en manuales de mitigación con enfoque en experiencias de América Latina y Caribe. Entonces, me gustaría muchísimo agradecer a los ponentes que aceptaron presentar. Vamos a tener cuatro ponencias: una de Colombia, una de Brasil, una de Costa Rica, una de México. Y en esas ponencias van a compartir sus experiencias con la elaboración de manuales o de guías de medidas de mitigación en sus países. Y el objetivo de ese webinario es exactamente crear un espacio de intercambio de experiencias en un momento en que muchos países están trabajando en mejorar o crear sus guías ambientales y manuales, y con el enfoque entonces en que cómo podemos pensar algo a nivel de la región toda, y cómo podemos aprender con nuestros vecinos. Entonces, nuestro grupo, el grupo de trabajo de América Latina y Caribe, es parte del grupo de especialistas en conectividad ecológica, que es parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UCN. Ese grupo existe hace casi 10 años ya, no exactamente, pero ya hace como 6 o 7 años que nos empezamos a reunirnos, y ahora más oficialmente en esos últimos años estamos trabajando juntos en diferentes países. Entonces yo voy antes de pasar la palabra a la primera ponente, me gustaría pedir que todos mantengan sus micrófonos apagados mientras tenemos las presentaciones, y al final tendremos un momento de discusión con preguntas y respuestas. Entonces les pedimos también que mientras las personas presentan, si tienen preguntas, ya las pongan en el chat, que vamos compilando las preguntas para organizar la sesión final de discusión. Y una otra explicación que me gustaría de dar es que decidimos hacer ese webinario en un formato de reunión para que podamos ver uno a los otros en la parte de discusión, y entonces creo que eso está nos acercando muchísimo en los últimos conversatorios que hicimos, el facto de las personas poder mirar unas a las otras y hacer preguntas, y eso está muy interesante. Entonces decidimos hacer el webinario también en ese formato. Entonces yo voy a pasar la palabra a Margie Adriana Serrano de Colombia, que es la coordinadora de seguimiento y análisis territoriales de la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible de Colombia.
y que va a presentar su charla Caso Colombia, lecciones aprendidas para replicar modelos sostenibles de conectividad en la Amazonía. Gracias, Fernanda, y gracias a todos por la oportunidad que me dieron de estar acá con ustedes. Es un honor. Quiero confirmarles si ya se está viendo la presentación para poder iniciar. Sí, puede empezar. Perfecto, muchísimas gracias. Lo que les queremos contar el día de hoy es la experiencia que hemos tenido en Colombia en la implementación, y la construcción e implementación de los lineamientos de infraestructura verde vial. Este es un ejercicio que se ha realizado en cumplimiento a los diferentes convenios a los que Colombia se ha adherido, incluyendo pues, la Declaración de Crecimiento de la OCDE, el cumplimiento de cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible y adicionalmente el marco global de biodiversidad de CONI Montreal. Se parte del reconocimiento de que la infraestructura es un impulsor de la economía, que son pilares para la prosperidad, para el desarrollo social, para la comunicación de los pueblos, para la equidad. Y pues esto todo lo constituye una oportunidad para el país, pero que sin embargo debe ser realizado de una forma eficiente para que no garantizar que eso no suceda. Y en tal sentido, a continuación les voy a presentar como las lecciones aprendidas que nosotros hemos tenido en ese proceso. El primero es que esto se realizó, la construcción de estos lineamientos de infraestructura verde vial, se realizó en el marco de un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte, que creemos que es un esfuerzo. Margie, Hola, ¿me escuchas? sí, perdón la interrupción, pero la conexión está con un poco de problemas y habías mencionado que tenía dos opciones de conexión, no sé, porque tu voz se corta. Sí. Ah, perfecto. Entonces dame un segundo, ya me voy a cambiar de red. Hola, ¿ya me escuchan de nuevo? ¿Está mejor? Ahora creo que mejoró. Perfecto. Entonces voy a repetir un poquito esto rápidamente y me confirmas si se está escuchando, ¿sí? Sí, se corta un poco, pero se escucha un poco mejor que antes. Bueno, perfecto. Qué pena con ustedes que además está lloviendo acá en Bogotá y seguramente eso hace que la red se ponga un poco complicada. Les estaba contando que el reto de nosotros hace 10 años cuando empezamos este proceso de infraestructura verde era garantizar de que el desarrollo de la infraestructura bajo el reconocimiento que es un impulsor de la economía y necesario para el desarrollo social, la conexión de las comunidades, también tiene retos frente a los riesgos e impactos que puede generar en el ambiente. Y en tal sentido, el reto grande era cómo garantizar un equilibrio entre el desarrollo de la infraestructura y la sostenibilidad ambiental. Y aquí les decía que les voy a presentar esto en algunas recomendaciones o más bien lecciones aprendidas frente al ejercicio de construcción de los lineamientos de infraestructura verde vial en Colombia. Eh, lo primero es que esto se realizó en el marco de un trabajo conjunto y consensuado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Transporte, en el marco de algo que se llama acá la Agenda Ambiental Interministerial, lo que le da sostenibilidad institucional a este esfuerzo. Esta agenda se construyó desde el año 2013 como una forma de articulación entre las dos carteras y pensando también en que este tema de infraestructura verde era un pilar fundamental de trabajo entre los dos ministerios. Sin embargo, pues no fue un camino sencillo. Desde el 2013 que se construyó la agenda hasta el año actual, pues han pasado 12 años y la adopción vinculante de los lineamientos de infraestructura verde vial fue recientemente hasta el año pasado.
Un logro importante es que esa adopción vinculante se realizó por parte del Ministerio de Transporte. Lo normal es que este tipo de guías sea adoptado por el Ministerio de Ambiente, pero en el caso colombiano fue por el Ministerio de Transporte, lo que implica también un compromiso de la cartera a implementar, a mejorar sus prácticas ambientales y a garantizar sostenibilidad en las mismas. Y algo que también les quería como contar es que además no ha sido un esfuerzo de un gobierno en particular. Han pasado 3 presidentes, el presidente Santos, el presidente Duque y actualmente el presidente Petro, y el trabajo ha sido continuado en tal medida que este es un esfuerzo de país y no es un esfuerzo que ha dependido de las directrices del gobernante que haya en el momento. Nosotros apoyamos con WWF el desarrollo de un piloto de los lineamientos en el departamento del Guaviare, que es un departamento amazónico, y en tal medida esos insumos sirvieron para poder mejorar esos lineamientos y garantizar que pudiesen ser incorporados en las vías que operan a nivel nacional en el país, en todas las que sean construidas de aquí en adelante y que tengan la categoría de vías primarias, o sea, que tienen connotación a nivel nacional. Yo aquí estoy cruzando los dedos esperando que me estén escuchando un poco mejor. Sí, estamos. Perfecto, gracias. La segunda lección aprendida es que ese esfuerzo institucional necesariamente debía ser plasmado en un documento técnico. Entonces, se construyeron esos lineamientos de infraestructura verde vial que operan para todo el ciclo de vida de las carreteras, es decir, desde la planeación misma en los planes generales nacionales, pasando por etapas de prefactibilidad, factibilidad, construcción, operación, mantenimiento de las vías e inclusive ejercicios de desmantelamiento en el caso de que eso sea necesario. Y que se construyó un insumo transversal que se llama el enfoque de intervención temprana, que garantiza que se incorporen otros elementos que antes no se consideraban en la planeación de la infraestructura a cada una de esas etapas del proceso. Aquí hay algo súper importante y es que la jerarquía de mitigación, que pues sabemos que es buscar que los impactos sean en su medida evitados y no lo que hacemos normalmente, que es compensarlos, sea un eje fundamental también de la implementación de los lineamientos de infraestructura verde vial. Y otro elemento de gran relevancia es que no solamente se están considerando impactos directos o indirectos en el desarrollo de las vías, sino que también se están pensando en otros que normalmente no se consideran, que son los impactos sinérgicos y acumulativos, y que también están asociados a lo que pasa en el territorio, no solamente la vía como un proyecto aislado, sino la vía dentro de un territorio que tiene otras complejidades, otro tipo de proyectos de desarrollo y que en tal medida se está juntando con otros impactos que pueden tener un nivel mucho más grande que si solamente se consideran los que están asociados directa o indirectamente al desarrollo de las vías. Este es un ejemplo de los lineamientos. En el chat tendrán el link y aquí también los dejé en esta diapositiva y también hay un manual de lineamientos para aplicación con comunidades para que ustedes puedan revisarlos en más detalle más adelante. La tercera lección aprendida que tenemos es que a pesar de que hicimos este esfuerzo para construcción de este documento, pues no solamente es un documento técnico el que debería estar pensado para poder garantizar una adecuada implementación de lo verde dentro de las vías, sino que también esto tiene que articularse con diferentes manuales, con diferentes normas técnicas, con diferentes regulaciones, para garantizar que todo esté articulado. Y adicionalmente necesita vincular a todos los actores relacionados, incluyendo a la academia. Si nosotros queremos en realidad tener un impacto en el futuro en la implementación de estrategias de sostenibilidad ambiental sectorial, es necesario que los currículums de las universidades, para poner un ejemplo de estos actores, tengan modificaciones que permitan que los nuevos ingenieros civiles o los nuevos ingenieros que tienen que ver con el proceso constructivo de las vías, pues entiendan qué es esto y que no lo piensen como una carga adicional en costos, sino como una forma diferente
de hacer el diseño y construcción de vías, y adicionalmente como una forma de reducir costos al futuro, pensando en que las vías son más sostenibles, son más resilientes y están más adaptadas a las condiciones de cambio climático y a la vulnerabilidad asociada a este tipo de procesos. Eh, el cuarto elemento que les quería contar es que es súper importante pensar en otros criterios para poder diseñar vías. Y eso es lo que está incorporado dentro del enfoque de intervención temprana. Como les decía, tiene la particularidad de que puede ser desarrollado en cualquiera de las etapas de desarrollo de las vías y contempla estas acciones que les estoy mostrando en esta diapositiva. La primera es poder pensar que el área del proyecto no es el área de la construcción de mi vía, sino que yo tengo que pensar en esos impactos acumulativos y sinérgicos y en tal medida el área en el que puedo, que esos impactos se pueden expresar va a ser mucho más grande. Hay un ejercicio de conglomerados viales que está muy relacionado también con el ordenamiento territorial y que corresponden a unidades mínimas de gestión que me permiten identificar hasta dónde llegan las personas a buscar satisfacer sus necesidades y que también me permite identificar hasta dónde llegan los impactos que están asociados con su desplazamiento o con el tema desarrollo vial. Un elemento también importante es la consideración de corredores de conectividad ecológica y está pensado también en cómo yo más adelante diseño soluciones de ingeniería verde que me permitan pensar no solamente en las personas, sino también en los ecosistemas y en la biodiversidad. Análisis de capilaridad que están asociados con con el movimiento del agua, por supuesto, la jerarquía de mitigación que ya les conté y adicionalmente el garantizar la participación de las comunidades locales en todo el proceso. Y en esta también quería enfatizar, y por eso esta es nuestra quinta lección aprendida, y es que nosotros normalmente utilizamos el proceso de acercamiento a las comunidades como ejercicios que únicamente están pensados en socializar y no en realidad involucrarnos en el proceso de desarrollo vial. Para nosotros esto fue súper importante dentro del proceso de construcción de los lineamientos, pero también dentro del piloto que hicimos, y es buscar que las comunidades primero fortalezcan sus capacidades, pero además que sus conocimientos sean considerados en elementos de diseño, pensando, por ejemplo, en dónde ubicar un paso de fauna, o en el ejercicio de discusión con instituciones públicas que están pensando también en soluciones de desarrollo que están involucrando a esas comunidades. Entonces, lo que hicimos fue generar un ejercicio de empoderamiento que está un poco acá mostrado en esta diapositiva, donde hay una ruta de hasta dónde yo tengo que enfatizar en el desarrollo de este ejercicio con comunidades locales y en la construcción de grupos comunitarios que lideran esa interrelación con las instituciones responsables de la infraestructura y que además abanderan el tema dentro de sus comunidades. La siguiente lección aprendida es que pues hay que priorizar el desarrollo de actividad y eso implica pensar en diseñar obras de ingeniería verde. Acá esas fotos que hay son ejemplos reales de cómo se está haciendo ahora en el departamento de Guaviare, en la Amazonía, donde antes, por ejemplo, los puentes únicamente se pensaban sobre básicamente el cauce de las corrientes hídricas y que ahora se están haciendo mucho más amplios, se están dejando pasos de fauna bajo las estructuras y que pues son cosas fáciles de hacer, pero que implican una gran diferencia en términos de conectividad. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo estaba este mismo puente hecho hace unos años y cómo se está ajustando para garantizar que existan pasos secos para la fauna. Y pues esto es un cambio sustancial, o el hecho de que se señalicen zonas que tienen un potencial de fauna son cambios pequeños, pero que están siendo ya realizados en la Amazonía colombiana para garantizar la implementación de estos lineamientos o estos pasos de fauna también aéreos para infraestructura, o el ejercicio de pensar en restauración que también me contribuya a fortalecer los corredores de conectividad. Acá hay más ejemplos y pensando también siempre en la jerarquía de mitigación y cómo yo primero evito y al final mi última opción debería ser compensar
los impactos ambientales. Y pues hay un montón de estrategias para poder hacer eso. Y aquí la invitación es siempre a ser creativos y a pensar que hay otras formas de hacerlo, que no necesariamente son más costosas, pero que sí implican un cambio significativo para los ecosistemas, para el cambio climático y para la biodiversidad. Y aquí tengo unas diapositivas finales donde lo que les quiero mostrar es pues que esta situación en Colombia, eh, pensada para también mucho para el bioma amazónico, aunque aplica para todo el país, no puede estar definida únicamente en forma unilateral, solamente pensada para Colombia, porque nosotros pues hacemos parte de un bioma que tiene unas características importantes y sobre todo pensando en la inversión de infraestructura vial que hay en toda la región y que pues necesariamente implica que a pesar de ese desarrollo equitativo para las comunidades y los procesos de desarrollo en general, pues no puede impactar a los ecosistemas. Y aquí hay una figura muy rápida que también vuelvo a cruzar los dedos que la estén viendo, y es que el bioma amazónico colombiano, lo que queda de él, perdón, el bioma amazónico en general, lo que queda de él es el fragmento más grande de ecosistemas tropicales de todo el mundo. Y eso hace que pues tengamos que mover todos nuestros esfuerzos para garantizar su conservación, pensando también que es el lugar donde mayor cantidad de áreas protegidas y territorios indígenas existen en el mundo. Y pensando también en ejercicios que se han hecho de análisis de riesgos, donde en este que les estoy mostrando de hace unos años, se identificaba por parte de CSF como había un riesgo súper importante de los proyectos que estaban pensados en la Amazonía hace 5 años. Y aquí pues el 45% de los proyectos sobrepasaban los beneficios ambientales, pero que esta no es la situación actual, sino que la situación actual es esta, donde hay muchos más proyectos que los identificados por CSF hace 5 o 6 años, y que todo este sinnúmero de proyectos viales que están siendo pensados para esta porción de la Amazonía que les estoy mostrando, que solamente es la Amazonía noroccidental, pues puede generar una gran afectación en el bioma amazónico en su conjunto y por ende en la regulación climática de todo el planeta y pues en la pérdida de especies y en la pérdida de biodiversidad de un ecosistema que necesariamente debe ser conservado. Y acá hay unas recomendaciones cortas, que es mi última diapositiva, y es que nosotros consideramos que este es un ejercicio que debe ser abordado multidimensionalmente y multiescalarmente, pensando que la infraestructura y el desarrollo de infraestructura no puede ser un ejercicio aislado de desarrollo, sino que tiene que estar considerando otros elementos en la planificación territorial que son súper importantes para garantizar la sostenibilidad de esa infraestructura, como lo he dicho varias veces, la necesidad de que las experiencias y lecciones aprendidas se compartan, y eso es algo que estamos haciendo en este webinar, pero que tiene que seguir siendo escalado, no solamente con participación de sociedad civil, sino también de instituciones, de academia y los diversos actores que yo les mostraba en otra diapositiva. La aplicación de salvaguardas ambientales y procesos de debida diligencia, pero adicionalmente cómo esas salvaguardas se están incorporando en los financiamientos de los proyectos, pensando también en la banca y en los diferentes organismos que financian proyectos viales. Nos parece interesante que este ejercicio de lineamientos de infraestructura verde en Colombia, que ha sido exitoso y que está siendo implementado en sus primeros estadios, pero pues con eh, retos importantes, pero también con experiencias exitosas, pueda ser difundido y adoptado en otros países de la cuenca amazónica, obviamente en el marco de procesos de articulación, y aquí también resaltamos la participación o la posible vinculación de la OTCA, de los gobiernos amazónicos, y como lo mencioné, de la banca, y asociado a regulaciones como la nuestra, que permitan que esto no sea un ejercicio de un gobierno en particular, sino que tenga una sostenibilidad temporal. Y finalmente, no quería terminar esta presentación sin mencionar la importancia de seguir vinculando a las comunidades locales, en el caso nuestro, comunidades campesinas y comunidades indígenas, y cómo nosotros podemos fortalecer el desarrollo de los diferentes elementos de infraestructura dentro de en marco y en relación con las comunidades locales. Finalmente, quería contarles que este es un esfuerzo que se ha realizado en conjunto con WWF Colombia y WWF Estados Unidos,
y con financiamiento de la Fundación Gordon y Betty Moore. Y pues estamos completamente disponibles a poder contestar las preguntas que tengan y adicionalmente a compartir los documentos que se requieran y hacer las articulaciones que ustedes consideren necesarias en caso de que este ejercicio les haya parecido interesante. Muchas gracias y tercera cruzada de dedos para que me hayan escuchado. Muchas gracias, Margie. Sí, te escuchamos. El cambio de conexión funcionó. Agradecemos tu presentación. Vamos a pasar a la segunda presentación y les pedimos que pongan todas sus preguntas que tengan en el chat para tenermos una discusión al final. Y explicar también que estamos testando esa herramienta de subtítulos en las presentaciones para intentar ser más inclusivos, pensando que en América Latina tenemos muchos idiomas y al menos el español y portugués ahora estamos intentando incluir un poco más con las leyendas. Entonces yo voy a pasar la palabra a Esther Pomareda García, que es bióloga regente del Centro de Rescate y Santuario Las Pumas en Costa Rica y también es parte del grupo Vías Amigables con la Vida Silvestre y va a presentar su ponencia, experiencia y retos en la implementación de la guía ambiental Vías Amigables con la Vida Silvestre en Costa Rica. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Fer y a todo el equipo detrás de este webinar. Sé que vienen planeándolo hace bastante tiempo y pues la idea es poder compartir y que más países nos unamos, ¿verdad? No solo a nivel de Latinoamérica, yo creo que la experiencia a nivel mundial, eh, hemos aprendido de todos un poquito. Hoy les voy a contar cómo surgió la guía y qué pasó en todo este proceso hasta el día de hoy, que bueno, es una gran noticia. Conscientes de esa conservación que hay que hacer, sin embargo, que es un país en donde a nivel de Centroamérica es el que tiene la red vial más densa, podemos llegar a cualquier rincón de nuestro país para poder incluso instalar la parte eléctrica, ¿verdad? Excepto en los parques nacionales, hay trochas, en algunos casos ya hay pavimento, pero la red es más baja. Y eso nos lleva a pensar, vamos en retroceso hasta el 2012, que fue cuando, pues, yo, trabajando en el centro de rescate, recibíamos muchos animales por atropello y escribí un artículo una noche, en noviembre, bueno, antes, y lo publiqué, y de ahí comenzaron a contactarnos otras personas, otros investigadores, academia, interesados en el tema. Y pues fue ahí cuando decidimos hacer una reunión, un foro, y muchas de las personas de Costa Rica que ahorita están en el tema y que han investigado y ahora pues hay acciones gracias a ellos, nos unimos y formamos una comisión para ver realmente qué era lo que había a nivel país sobre el tema, ¿verdad? Habían esfuerzos muy aislados, tomas de datos, investigaciones básicas que nos llevó a darnos cuenta realmente que hacía falta un instrumento, un documento, una ley, un reglamento que nos permitiera tener pues carreteras más amigables porque la fauna estaba teniendo un impacto, pero no sabíamos la dimensión de ese impacto. Entonces, dentro de esta comisión había un comité científico en donde diferentes ONGs, academia, nos unimos para comenzar a trabajar en esta propuesta de la guía. Fue un trabajo de casi 2 años en donde no solo éramos nosotros biólogos, ¿verdad? O investigadores, sino que tratamos de incluir, se hicieron talleres en las redacciones, se hicieron consultas en diferentes organizaciones, instituciones públicas que tenían que ver con la parte de carreteras, el Ministerio de Transporte, el CONAVI, que es la institución que está a cargo del mantenimiento de las carreteras, SETENA, que es quien da los permisos para construir las carreteras o cualquier obra, ¿verdad? Entonces, tratamos de recopilar un poco la información de todos,
ya cuando el documento estaba listo, después de pasar por el horno varias veces, lo enviamos a expertos internacionales, ¿verdad? Anthony Clevenger fue uno de los que nos colaboró mucho en ese momento, también a la parte de Europa, en España, que ya de ellos tenían gran experiencia con los manuales. Y bueno, finalmente en el 2014 fue que nació la guía ambiental. Importante mencionar que en paralelo a este proceso, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ya venía trabajando en el 2013 en generar términos ¿verdad? De referencia para poder hacer contrataciones y definir los puntos donde colocar medidas ambientales. En ese momento, como ya habíamos entrado en contacto con ellos, pues nos pidieron colaboración para poder elaborar esos términos, y al día de hoy ellos pues hacen las contrataciones con proyectos nuevos. Eso es importante, con proyectos de mejoramiento, que es una ruta de 2 carriles a 4 carriles, pero no en las rutas existentes. Pero entonces paralelamente eso venía ocurriendo, y ellos en su momento pues sí vieron el panorama, la necesidad de incluir la parte biológica, la parte de ingeniería, estimar costos de construir esas medidas, ¿verdad? Socializar el proceso, que es muy importante y es una de las lecciones al final que voy a comentar. Entonces, bueno, nace la guía. La guía, pues, pretendía ser un instrumento técnico de fácil acceso en un lenguaje no tan técnico realmente, para que todos los actores involucrados con este tema pudieran, pues, entenderlo, ¿verdad? Y también a nivel de sociedad civil. Anthony Clevenger, que fue uno de los revisores, nos hizo el favor de construir el prefacio, y en ese momento, pues a nivel de Latinoamérica no existía un documento como tal que incluyera esta compilación de cosas que nosotros hicimos, ¿verdad? Era como un pequeño recetario de cosas que teníamos que tomar en cuenta para tener carreteras amigables con la vida silvestre. Entonces, un poco el contenido de esta guía. Esta guía tiene un poco de los antecedentes de entender los impactos que hace la carretera sobre la fauna, ¿verdad? No es simplemente el atropellamiento, sino que hay un montón de impactos más que las personas no son conscientes, porque lo único que ven es el animal muerto. Entonces, la guía hace referencia a explicar un poquito eso, cuál era el marco jurídico a nivel país de lo que había, ¿verdad? Y cómo podíamos vincularlo al tema de las leyes de conservación, a las leyes que hay de construcción de carreteras, los requerimientos técnicos. La guía la asociamos a esos procesos, ¿verdad? A poder implementarla previo a la construcción de una carretera, ¿verdad? No cuando ya el diseño está hecho, porque sabíamos que los costos no iban a ser aprobados. Luego, ¿cómo debe hacerse un estudio para poder identificar los cruces de fauna, teniendo en cuenta los diferentes métodos, ¿verdad? La parte de identificar en recorridos, de cámaras trampa, de conectividad, etcétera. Y proponer cuáles eran esas opciones según los resultados obtenidos, de cuáles medidas se podían instalar, si eran describir un poco, si eran pasos de fauna inferiores, si era señalización, ¿verdad? Diferentes cosas. Algo que tuvimos siempre muy claro fue que no era un proceso de solamente los biólogos o de solamente los ingenieros, ¿verdad? Así que, sino que a nivel de todo este ecosistema de trabajar en ecología de caminos hay muchos actores, y que es importante involucrarlos en todo el proceso, ¿verdad? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los que ejecutan al final la obra? ¿Quiénes son los que hacen los estudios? ¿Quiénes fiscalizan? Entonces eso viene descrito, al igual que los elementos, ¿verdad? Identificar áreas ambientalmente frágiles, hicimos un listado, la vida silvestre vulnerable según las investigaciones que habían. Entonces al final la guía, pues en ese sentido, desarrolló más todo lo que expliqué, y menciona la importancia de tener un monitoreo post-construcción, el tema del rescate de fauna, el tema de educación, pero de forma muy general.
También en ese proceso, paralelamente, se dio la oficialización de una señal a nivel país, ¿verdad? Que fue incluida en la guía y que actualmente está en proceso de ser incluida en el manual de la SIECA a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Para que pueda también oficializarse en esos otros países. Y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte tiene un proceso de cómo poder hacer la solicitud de esas señales. No es como que donde a mí se me antoje la vamos a colocar, ¿verdad? Ellos tienen unos requerimientos para poder aprobar y colocar esas señales. Entonces, bueno, llegó el día que presentamos la guía, que invitamos a todos los actores involucrados, fuimos al CONAC, que es el Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente, y ahí fue donde la guía se avaló y se oficializó en esos términos, ¿verdad? Sin embargo, no es una guía obligatoria como tal. El constructor o desarrollador no tiene la obligación de aplicarla, pero lo que pasó fue que muchos la tomaban de referencia, ¿verdad? Como ejemplo para ver qué se podía hacer para minimizar ese impacto. Y aquí podemos ver un poco el paso del tiempo antes de que la guía saliera, porque realmente salió casi que a finales del 2014, ya habían algunas rutas que habían incluido pasos de fauna, sin embargo no se habían hecho con una investigación eh, muy específica. Ya posterior al lanzamiento de la guía, ya existían los términos de referencia al MOP y se hacían las contrataciones específicos. Y aquí estamos hablando de carreteras, como comenté, de mejoras a ampliaciones, no de las carreteras existentes. Nosotros nos tomamos la tarea de poder cacarear, como dicen, ¿verdad? De decir, aquí está Costa Rica, hemos realizado esto y es una guía totalmente libre, compartida, que tratamos de compartirla a nivel internacional también, no solo en charlas aquí en Costa Rica, sino que, bueno, participamos en México, en Estados Unidos, en Holanda, aprovechar que hay reunión de otros países para que pues también pudiera ser útil y usarse de referencia a sus países y adecuarla. A nivel interno, dentro de Costa Rica, se generaron muchos estudios más. Ahí por ahí Esmeralda puede comentar ahí cerca de, no me acuerdo ahorita, más de creo que 100 estudios, pero muchos de ellos tomaron de referencia después del 2015 la guía, ¿verdad? Más que todo en la parte metodológica de cómo tomar los datos, de cuáles son las recomendaciones que se pueden brindar para construir las medidas ambientales. Y ahí fue donde nos dimos cuenta, pues, que realmente el documento ha sido muy valioso. También hemos compartido esa aplicación, ¿verdad? Esas investigaciones, no solo a nivel país, sino también internacionalmente. Hemos participado en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, de cuál ha sido el beneficio de haber podido sacar esa guía y científicamente tomar los datos. Otra tarea que ha sido importante es que nos han solicitado una capacitación, ¿verdad? Uno como biólogo, pues tal vez lo tiene más interno, pero como ingeniero no entiende muy bien la toma de datos y por qué se le va a pedir al ingeniero que construya un paso inferior de tal dimensión. Entonces hemos realizado varias capacitaciones, cursos, talleres con ambos actores, ¿verdad? No solo la parte biológica de fauna, sino con ingenieros a nivel país. Hay cursos internacionales que están en línea, que también se pueden accesar, ¿verdad? Porque la idea al final es pues que todos tengamos carreteras amigables. Somos una red a nivel de Latinoamérica que es importante que todos tengamos esto. Entonces, nos hemos encargado de armar un equipo de trabajo, no es simplemente el grupo VAPS, sino que hay equipo de Ministerio de Ambiente, hay equipo de Ministerio de Transportes, en donde la aplicación de esta guía con estos cursos hemos venido haciendo. Y bueno, desde el 2017, nosotros después de que salió la guía, vimos que hacían falta varias otras cosas, más que todo en el tema de ingenieril, y comenzamos a trabajar en el gobierno, jalar al Ministerio de Transporte, jalar al Ministerio de Ambiente, porque siempre decían, es que la guía de las chicas VAPS, es la guía de la... Y la guía salió de la comisión y la idea era que pues el MOP y el MINAVE puedan tener un manual, ¿verdad? Que ya se convirtiera en algo más propio, que sea obligatorio a nivel país
no solo para las rutas nacionales, ¿verdad? Sino también para las rutas cantonales. Y entonces en el 2017 empezamos a hacer talleres en conjunto, a hacer reuniones, ver qué era lo que hacía falta para incluir, ¿verdad? Esos vacíos que la guía en su momento en el 2015 no tenía. Y paralelo a esto fueron saliendo diferentes esfuerzos que realizaron desde el Ministerio de Transportes, ¿verdad? De cómo poder incluir y sacar presupuesto en el tema de pasos de fauna, de cómo poder hacer mantenimiento de esas estructuras, ¿verdad? Entonces también hay un procedimiento legal dentro del ministerio y esto yo creo que se dio gracias a toda esa sensibilización que empezamos desde el 2012. Creo que si no hubiéramos estado haciendo estas charlas, ¿verdad? Unirlos a reuniones, esto no hubiera sido posible. Y en el 2022, hace 3 años, nosotros pensamos importante, ¿verdad? Ya veníamos trabajando en conjunto en hacer una propuesta a nivel país de reconectar esos ecosistemas, ¿verdad? Que al final era aplicar la guía y más de poder acomodar esos vacíos, poder trabajar en esos huequitos que se tenían. Y bueno, hicimos el duelo del felino debido a una base de datos que llevamos de felinos muertos en nuestras carreteras. Y ahí fue cuando nació el Plan Nacional, que la idea era pues también poder tener este manual. Y aquí fue muy bonito porque ya no estábamos las chicas BAPS en medio, sino que MOP y MINADE estaban directamente entre ellos, coordinando, entre ellos poniéndose de acuerdo de cómo podían agilizar procesos, cómo podían mejorar, ¿verdad? Entonces, fue como dejar de lado y ahora el equipo que se tiene es muy bonito porque ya entre ellas dicho sea el paso, somos la mayoría mujeres. Hay hombres en el equipo ahora trabajando, pero en ese momento, pues, si pueden ver, la mayoría somos mujeres. El cacareo nos llevó a que las municipalidades empezaran a interesar, ¿verdad? Y en el 2023 se dio la primera contratación para poder hacer el estudio y determinar dónde construir pasos de fauna en una ruta cantonal. Aquí trabaja diferente, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte trabaja con las rutas nacionales y las municipalidades con las cantonales. Entonces, ahí, a pesar de que había sí un artículo, un decreto que obligaba a las municipalidades a construir estructuras para la fauna, no lo estaban haciendo. Entonces, ahí era importante la sensibilización, la capacitación y bueno, ese es el primer contrato, ¿verdad? Con presupuesto de gobierno en la parte municipal, comienzan a trabajar en conjunto. Dentro del MOP hay un programa de red vial cantonal financiado por el BID, en donde ahí también comenzaron a ver diferentes estructuras para mejorar las rutas. Entonces, haciendo un análisis un poco ya 10 años o 12 años después, pues sabemos que tenemos que mejorar esa articulación de cómo construir medidas ambientales en los caminos existentes y en esas rutas cantonales, ¿verdad? Donde el MOB no tiene proyectos y no hay un financiamiento específico, sino que tenemos que ver de dónde sale ese presupuesto en una ruta que está generando impacto, ¿verdad? Que mueren tantos animales o que muere una especie muy vulnerable para poder construir las medidas, ¿verdad? El tema de usar la ciencia para construir las medidas para que sean efectivas realmente, con los ingenieros sabemos que a veces ese es el cuestionamiento, ¿verdad? De que como una estructura realmente va a ser funcional y no voy a gastar un montón de plata si al final el animal no lo va a usar. Ahora la compañera de Colombia comentó eso de la zona de protección de los ríos. Aquí en Costa Rica ya el MOP lo incluyó dentro de sus procesos, ¿verdad? Entonces ya esto está también avanzando. Todavía nos queda ver cómo evitamos romper esa conectividad en sitios donde tenemos especies muy vulnerables y que sabemos que las estructuras, los pasos aéreos no los van a usar. Entonces hay un montón de estos vacíos que están ahí, que sabemos que hay que generar un documento, un manual para poder incluir todo el tema de mantenimiento de los pasos de fauna, del monitoreo de su efectividad, ¿verdad? De los costos, de los diseños. Y pues para eso, en el 2022 empezamos a trabajar, ¿verdad? A ver cómo lográbamos que el ministerio
haga un manual en conjunto con todos los actores y se presentaron los primeros términos de referencia en donde se solicitó a diferentes fondos de financiamiento, ¿verdad? Y que finalmente este año, bueno, se aprobó por parte de la CAF y este año parte de las personas que están aquí están en esa elaboración que al final es como que la guía ya logró, ¿verdad? Transformarse en ese manual y que al final eso era lo que buscaba. Obviamente el manual va, pues en 10 años o 15 años hay que ir actualizándolo, pero la idea es que abarque todos esos vacíos que la guía no tuvo en su momento cuando la sacamos. Y este es nuestro segundo bebé, diría yo, cuando ya logren sacar este manual. Para mí, entre retos y aprendizajes, yo creo que en su momento la guía fue un aporte a nivel nacional para saber qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Qué era lo que teníamos en el país y dónde teníamos que trabajar. Si bien no fue un documento oficial, obligatorio, fue un documento de consulta por muchos actores y que eso nos ha permitido estar donde estamos actualmente. La guía tuvo su vacío tal vez en la parte técnica ingenieril, porque aunque estaba construida por biólogas y el comité científico y hacíamos la consulta, tampoco los ingenieros en ese momento estaban tan empapados del tema, ¿verdad? Algo importante que nos ha llevado a este proceso de la guía es que logramos sensibilizar y educar a nivel de todas las áreas, ¿verdad? No era como que vamos a trabajar solo con los biólogos, sino que tratamos de ir entrando un poquito en ese ministerio de transportes que es tan importante, ¿verdad? Para poder, porque al final son ellos los que construyen las estructuras y que definitivamente, pues, es un documento que va a evolucionar y que ojalá ahora este nuevo manual, pues, también va a seguir evolucionando, que tratemos de hacer la integración de todos los actores y que no se puede abarcar todo en uno solo, ¿verdad? Sino que tenemos que ir un paso a la vez. Y ojalá pues pronto podamos compartir este manual que además sea eh, útil para el resto de los países en nuestra región, ¿verdad? Y esta es una filmina que se queda corta realmente, pero son varios de los actores, ¿verdad? Tanto de instituciones públicas, de academia, de ONGs, de sociedad civil. Creo que durante estos 12 años hemos logrado tener a más de 100 actores en donde se han interesado desde su silla cómo poder mejorar el tema o cómo poder hacer de Costa Rica vías amigables con la vida silvestre. Listo. Muchas gracias, Esther, por tu presentación. Increíble la línea del tiempo en Costa Rica. Ah, siempre me acerco y siempre aprendo más información. Vamos a la próxima presentación entonces de Erika Naomi Saito de Brasil. Erika es bióloga y actualmente es estudiante de doctorado en el núcleo de ecología de rodovías, que serían carreteras, y ferrovías, que serían ferrocarriles, en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. E vai apresentar Manual do Mato Grosso do Sul, Colaboração Multissetorial para a Mitigação de Colisões Veiculares com Fauna. Entonces, Erika va a presentar en portugués y vamos también a intentar el uso de esa herramienta de los subtítulos. Obrigada, Fê. Estão me escutando bem? Sí. E tá vendo a minha apresentação também? Tá tranquilo? Perfeito, gente. Então, queria dar aí o bom dia, né, ou boa tarde para todo mundo, né? Queria agradecer o pessoal aí do webinário pelo convite e agradecer também a todos os presentes. Hoje, então, como a Fê falou, eu vou apresentar o processo de criação desse manual do Estado do Mato Grosso do Sul
que foi um resultado da colaboração entre múltiplos setores para mitigar as colisões veiculares com fauna nas rodovias desse estado. Kika, Oi, só vemos o primeiro. Quando tu passou, a gente viu o teu fundo de tela. então tá, peraí. Tem que compartilhar a Legal, tela legal. inteira. Vou voltar aqui, hein, gente. Erika, no sé si puedes poner los subtítulos en español, porque están saliendo en portugués. Tá saindo em português? Que estranho. Tá, peraí. Então, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, gente. Tranquilo, esperamos. No hay problema. Ya van pensando en sus preguntas y poniéndolas en el chat. Vocês estão vendo a minha tela? Ô, Fê, aqui eu tinha colocado sempre usar legenda em espanhol, mas agora não tá aparecendo mais. Que estranho, né? Sim, estranho que não tá aparecendo. Não tem opção de Olha lá. mexer, né? Não, mas para mim tá Agora aparecendo, foi. ó. Agora Então tá tá. em espanhol. Fechou. Deixa eu passar aqui minha... Tá passando, então, minha tela, né? Sim, agora tá funcionando. Finalmente, obrigada. Então, gente, essa iniciativa do manual, ela foi liderada pelo ICAS, né, que é o Instituto de Conservação de Animais Silvestres, por meio do projeto Bandeiras e Rodovias, no qual eu trabalhava. Bom, antes de começar essa apresentação, eu sempre gosto de deixar um alerta, né, de conteúdo sensível, porque algumas fotos aqui que eu vou mostrar de animal atropelado são bem chocantes, né? Então, como essas, por exemplo, a gente sabe, né, que a mortalidade causada por essas colisões são uma das principais ameaças, né, para muitas espécies de vertebrados. E acidentes como esses aqui podem causar danos materiais, psicológicos, físicos, né, para as pessoas e também podem ser fatais. Então, a gente sabe, animal na pista não é bom para ninguém, né? As colisões, elas causam impactos para os animais, para as pessoas e para a sociedade como um todo. No caso do Mato Grosso do Sul, esse estado é um dos campeões de mortalidade, né, de animais no Brasil. E é um estado que fica na região aqui centro-oeste do Brasil, que abrange 3 biomas, então Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. Então é um estado que é bastante biodiverso, né, onde habitam aí diversas espécies de animais. Então, preocupado com essa problemática, o ICAS tem estudado, junto com outras instituições do Mato Grosso do Sul, esse problema do atropelamento, das colisões, né, desde 2013. E aí, em 2021, a gente montou uma equipe focada mesmo em orientações, em diretrizes e em políticas públicas. Então, com a participação aí dessa equipe muito maravilhosa desses profissionais. Então, com essa equipe, a gente foi levando para as instituições o nosso lema, que é proteger a fauna também é cuidar da vida, né? Então, nós queremos estradas mais seguras para todos, tanto para os animais quanto para as pessoas. E aí, qual que é o contexto, né, que levou a gente a criar o manual? Primeiramente, a malha rodoviária do Mato Grosso do Sul estava em grande expansão e ela continua em muita expansão. Então, a taxa de mortalidade por causa dessas colisões é muito grande e a gente já acumulou o conhecimento sobre impacto. Então, a gente estava, assim, muito aflito, porque conhecimento se tinha. Por que não se implantava, né? Então, falta mitigar mesmo. E através da coalizão Bonito Não Atropela, que reuniu várias ONGs, então a gente começou a cobrar, né, o governo para mais ações, né, ter mais medidas de mitigação. E com isso, a gente foi se aproximando das agências estaduais. E aí chegou num determinado momento que na AGESUL, que é a gestora de rodovias estaduais do estado, a assessora ali do secretário de infraestrutura, na época o Eduardo Riedel, né? Então, a assessora dele, a Maria Fernanda, que está ali no centro da mesa,
ela olhou para a gente e falou assim, ó, nós temos 10 obras, né, prevista para os próximos meses, e a gente não tem nenhum planejamento de proteção de fauna. Então, isso foi em agosto de 2021. Ela pediu para a gente fazer um termo de referência com orientações para implantar essas medidas de mitigação. Então, que tipo de cerca, qual que é o material, a altura da cerca, a altura do passafauna e por aí vai. Então, em um mês, a gente juntou ali diversas instituições e pesquisadores para elaborar essas orientações, né, para reduzir as colisões. E foi um trabalho bastante rápido, né? Foi um mês assim que a gente juntou todo mundo e fez um termo de referência e que foi considerado muito bom pela GESUL. E assim a gente foi conquistando a credibilidade deles, a confiança deles, e a partir daí a gente foi nutrindo, né, uma colaboração muito importante e muito produtiva. E aí chegou num determinado momento que a conversa foi se aprimorando, né? Até surgir a ideia de fazer um manual. E isso foi em setembro de 2021. A ideia, então, da GESUL era que a gente ajudasse a equipe de engenharia a contratar empresas para fazer os projetos das novas rodovias, né? Só que assim, a gente precisava entregar esse manual em dezembro. Então, a gente estava em setembro, precisava entregar o manual em dezembro. Por quê? Porque tinha ali uma parte de gestão que estava terminando o mandato ali do secretário, né? Que era muito pró animais e tudo mais. Então, a gente tinha que cumprir esse prazo que foi super curto. Então, a gente não conseguiu, né, colocar projeto tipo para ajudar de fato nos projetos, mas o que a gente conseguiu fazer foi gerar um manual mais geral, com uma linguagem mais simples, com bastante foto, bastante ilustrações, com muitas orientações, né, menos técnico e mais assim para um público geral, bem mais amplo, e foi assim. Aí, eu gosto também de frisar que se não fosse esse ambiente propício, né, com essa mentalidade de todo mundo absorver a causa no esquema de colaboração, esse manual não teria saído. Então, os servidores, os técnicos e os políticos, eles estavam muito interessados e muito engajados. Então, eles abriram as portas para nós, né? E a gente soube aproveitar a oportunidade de uma forma bastante rápida. Então, a gente juntou várias instituições, a gente fez colaboração com as agências, né, e as secretarias estaduais do Mato Grosso do Sul, universidade, ONGs, a própria REET Brasil, que é a rede brasileira de especialistas em ecologia de transportes, outras empresas e também outros especialistas em ecologia de rodovias. Então, até no próprio manual, se você vê a lista de autores, são muitas pessoas mesmo. E ele é fruto, de fato, dessa troca de experiência, né? Essa troca de técnicos, né? E isso foi muito bom e, ao mesmo tempo, bastante desafiador, porque quanto mais pessoas, mais ideias diferentes. Então, a parte de juntar as discussões, de entrar num consenso, foi uma parte bastante difícil, mas foi possível, né? Então, a nossa ideia foi criar essas diretrizes para embasar tecnicamente as empresas contratadas pela GESUL para elaborar os projetos, né, rodoviários. Então, em cerca de 2 meses, a gente elaborou esse manual, está aqui a capa dele, né? O manual está disponível no site do Observatório Rodovias Seguras para Todos, que inclusive o gestor dele está aqui, é o Tiago. E vocês podem fazer o download, né, desse material clicando aqui no ícone publicações. Mas também o pessoal ali do webinário está mandando o link para vocês, e a gente também pode mandar o PDF se vocês quiserem, é só entrar em contato comigo. Cabe ressaltar também que
material, o manual, ele estava hospedado no site do Estrada Viva, que é um projeto da AGESUL, mas como eles estão em reforma, né, tá reformulando esse projeto, eles não estão mais com o site no ar, então por isso que o observatório está hospedando ali o manual. Para resumir um pouco o manual, eu não vou falar muito do conteúdo em si, né, mas eu queria falar bem pouquinho, porque acho que o melhor aqui desse webinário hoje é saber como que foi o processo, né, de criação do manual. Então, esse diagrama, eu acho que é uma das mais importantes partes do manual, porque ele resume todo o processo lógico para planejar as medidas de mitigação. Então, são várias etapas, né? Na primeira etapa, a gente precisa pensar por que a gente deve mitigar, né? Quais são as razões? Seria pela conservação das espécies? Ou seria pela segurança viária? Seria pelo bem-estar dos animais? Depois, a próxima etapa é pensar no que mitigar, né? Os animais mortos, ou os acidentes com vítimas humanas, ou talvez a conectividade do dossel. Enfim, isso é muito importante porque isso vai definir o grupo-alvo, né? E, claro, definindo o grupo-alvo, a gente vai definir como mitigar. Então, por exemplo, só para ficar mais claro, se a minha preocupação é a segurança viária, então eu quero reduzir, né, os acidentes, então meu grupo-alvo não vai ser de pequenos animais, né, mas sim os animais de médio e grande porte. Então, para eles, a gente deve implementar o tipo de estrutura como cercas associadas a passagens de fauna, e não pontes de dossel, por exemplo, que daí são construídas mais para espécies arborícolas. Então, no manual, vocês vão encontrar os passos para escolher as medidas de mitigação, escolher também o grupo-alvo, indicar como escolher também os melhores locais para instalar cada tipo de estrutura, e aí cada etapa ela é ilustrada, tem bastante fotos, tudo isso então para orientar a tomada de decisão. Vale ressaltar que também que a gente tomou como modelo a estrutura e as ilustrações de um plano de mitigação que foi bem avançado, né, assim para a época, que foi o NERF que fez para a EGR, né, a empresa gaúcha de rodovias. Eu gosto de falar também que esse documento é um documento vivo, que ele deve ser atualizado, né, à medida que novas informações, conhecimento, experiências forem sendo reunidas. Então, o manual, ele tá lá escrito que ele tem uma periodicidade para fazer a revisão, de 4 em 4 anos, e agora já chegou no momento dessa atualização. E para a gente foi uma conquista enorme, assim, foi muito satisfatório, porque é a primeira vez no Brasil que foram elaboradas diretrizes, né, compiladas num manual para atender ao próprio governo de um estado no Brasil. Então, isso foi considerado uma ação muito pioneira, né, porque embora exista literatura científica sobre o tema, vários artigos, a maioria deles em inglês, não existia esse manual na língua portuguesa, né, juntando todas essas orientações. Então, existia uma lacuna, na verdade, ainda existe uma lacuna muito grande entre a academia e os tomadores de decisão com toda a aplicação prática. Então, o manual veio para aproximar esses mundos. O manual, então, a gente conseguiu lançar em dezembro, né, de 2021, então, diferente ali das outras iniciativas, o nosso foi extremamente flash, né, então a gente conseguiu lançar ele em dezembro, num evento solene, super chique, assim, e ele foi assinado por diversas autoridades, né, como o governador, na época, o secretário de infraestrutura, o secretário também de meio ambiente, e daí vários representantes políticos e representantes da sociedade civil também. E aí, em janeiro de 2022, o manual ele foi instituído como uma política pública. Isso foi muito legal. Como a gente fez a parceria com o governo,
eles absorveram isso numa resolução conjunta das duas secretarias, a de infraestrutura e a de meio ambiente, e aí instituíram o uso desse manual. Isso foi muito importante, porque a partir desse marco, né, do manual, da resolução, toda estrada estadual, toda nova obra rodoviária tem que ter as medidas de mitigação e de proteção do usuário. Então, isso foi uma conquista muito grande, assim. Tá, e como está sendo aplicado esse manual? Algumas medidas foram instaladas, né, como cercamento, passagem de fauna, radar, placa, mas isso foi apenas em algumas estradas, e a gente sabe que isso ainda é insuficiente, é muito pouco ainda, né? Mas, por outro lado, também, todas as novas obras estão sendo contratadas para cumprir o manual, né? As obras estaduais, tá? Mas uma coisa muito legal que aconteceu é que o edital de concessão das obras nacionais, ali das rodovias nacionais, também consta o cumprimento do manual. Então, isso foi uma coisa muito, muito legal, assim. Outra coisa que aconteceu foi que a gente, depois do manual, foi convidado para fazer inspeções conjuntas, né, com a equipe de meio ambiente, com a equipe de engenharia, tanto em campo quanto visualizando os projetos mesmo. Então, a gente ia lá com eles mostravam para a gente o projeto das medidas de mitigação, o projeto ali da rodovia, e a gente podia conversar, discutir, tirar dúvidas, então isso foi muito importante. E uma coisa interessante que tem sido feita ali pela GESUL é um experimento com diferentes desenhos de cerca, né? Então, uma das coisas que o manual traz, na verdade, é uma padronização. E agora a gente viu que essa padronização não funciona para todos os casos, claro, então eles estão testando diferentes desenhos de cerca. Outra desdobramento assim do manual foi que a gente fez um workshop, a gente fundou um grupo de trabalho chamado GT Fauna MS, com várias instituições, né? Então sempre tem aquele choque de agenda entre quem constrói a rodovia e quem licencia a rodovia, né? Tem um choque também entre as ONGs que querem proteger os animais, enfim, isso tudo é muito contraprodutivo. Então, o que a gente fez foi reunir esses atores, colocar na mesma mesa e discutir tudo acerca de um bem comum, que são as estradas mais seguras, né? Uma das coisas... Oi, só para avisar que já passaram os 15 minutos. Meu Deus! Só para acelerar esse finalzinho aí. Tá. A gente ter mais tempo para discussão. Obrigada. Tá. Então, a gente fez uma coisa muito legal, que foi o termo de referência para mostrar a fauna atropelada, né? E para planejar as medidas de mitigação. Outro desdobramento foi um workshop que a gente fez para criar um observatório, né? Para acelerar a implantação das estratégias, né, de mitigação. E esse workshop se desdobrou em duas iniciativas. Um fórum, né, da Rota Sustentável liderada pelo Ministério Público e um observatório das rodovias seguras com as ONGs. E aí tem algumas atualizações que eu acho importante falar. Uma das coisas que a gente aprendeu é que o manual ele acabou engessando um pouco a tomada de decisão. Então, a gente precisa equilibrar essa coisa de padronizar e também de ter uma flexibilidade técnica. A gente também precisa incluir soluções práticas, né? Focando no projeto padrão, principalmente para ajudar a engenharia. Enfim, daí tem várias outras coisas que é importante, assim, mas eu vou deixar para lá. Enfim, sobre lições aprendidas agora, bem rápido, a gente sabe que essa problemática é muito complexa, que tem vários atores, mas que colaboração e engajamento é muito importante. Essa é a melhor maneira de consolidar uma política ao longo do tempo, né?
Então, outras coisas finais, a gente ama muito os animais, né? Mas também a gente tem que amar as pessoas, às vezes é difícil, né? Mas conservação se faz assim, com as pessoas. Uh, e na biologia da conservação é isso, a gente aplica uma solução no meio da crise, vai aprendendo ao longo do processo e vai fazendo melhorias. E a mensagem final mesmo agora é que a gente já tem o arcabouço para reduzir o impacto, né? Não existe mais desculpa para não reduzir o impacto. Então, o que a gente precisa é de unir esforços em torno desse objetivo comum, e para isso o melhor caminho é a colaboração. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigada. Junto a gente pode fazer a diferença, e a gente está aqui ao final aí para discutir. Se vocês quiserem, aqui estão meus contatos, e nesse QR Code vocês podem ter acesso a vários materiais, incluindo o manual, tá bom? Muito obrigada. Maravilha, muito obrigada. Ahora vamos a la próxima presentación, la última presentación del día de hoy, que es de Norma Fernández Buses, la directora de consultoría y ciencia en el Grupo Celome en México. Y nos va a compartir un poco de su experiencia en la elaboración del manual de pasos de fauna, pero nos va a enseñar que hay muchos otros manuales que también tienen experiencia. Y el título de su ponencia es El Manual de Pasos para Fauna en México y la Seguridad Vial. Gracias, Norma, por tu disponibilidad. Gracias, Fernanda. Proyecto, ¿ya lo están viendo? Sí, ahí hay que poner, sí, ahora sí, perfecto. Ya está en modo presentación. Ahora sí, bueno, somos una empresa privada que fuimos contratada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para desarrollar el manual de pasos de fauna silvestre en carreteras de México, ¿no? Entonces, el enfoque principalmente fue la seguridad vial y la conectividad, y pues les voy a presentar un poco sobre el proceso y el contenido del manual. Todos sabemos que la fauna silvestre en carreteras constituye dos problemas a resolver. El primero, el de seguridad vial, obvio. El impacto se incrementa, o la intensidad del impacto se incrementa en función de la velocidad de los vehículos. Entonces, aunque sean animales no muy grandes, pueden tener consecuencias severas e incluso fatales. Y el segundo punto importante, pues, es el de la conectividad vial, el impacto en la biodiversidad, la interrupción de corredores biológicos, la reducción de poblaciones animales por atropellos, etc. Hay estadísticas que reflejan que buena parte de las muertes ocasionadas por colisiones con animales en carretera se deben a colisiones directas con los mamíferos, ¿no? Principalmente estos datos son de Canadá, en donde hay una alta correlación en las muertes generadas por estas colisiones, y otras dos opciones que son por desviar al animal, por esquivar al animal, y por chocar con el vehículo que se frenó en seco para evitar la colisión. Esto es entendible si uno visualiza la fauna norteamericana, para la que muchas de las publicaciones de pasos de fauna y muchos de los trabajos que se han hecho de pasos de fauna está dirigida. México tiene una gran responsabilidad a nivel mundial en términos de protección y conservación de la biodiversidad, ¿no? Albergamos entre el 12 y el 10% de las especies del planeta, y por supuesto que tenemos que cuidar este recurso tanto para el país como para el resto del planeta. Pero ¿cómo es nuestra fauna? La mayor cantidad de nuestras especies son medianas y pequeñas. Tenemos gran variedad, gran cantidad y gran diversidad de especies, pero no son las masivas para las que están desarrollados los principales pasos para fauna. Entonces, ese fue el principal cuestionamiento, y en términos de seguridad, pues principalmente no es la mortandad la que ocasionada por la colisión directa con el animal lo que nos ocasiona los principales problemas, sino el tratar de esquivar al animal, el enfrenar y que te pegue el carro que venía atrás, etc. Entonces, a raíz de esto, nos cuestionamos y, bueno, surgió la necesidad de diseñar pasos para fauna, pero adecuados a las condiciones de nuestro país. Eso también, hablando en términos de los recursos, no podemos designar
tantos recursos en una carretera como lo hacen otros países para la construcción de pasos de fauna. Teníamos que buscar soluciones particulares y creativas para aumentar la permeabilidad de las carreteras. Así surge nuestro manual de diseño de pasos de fauna silvestre en carreteras, que como les digo fue contratado a nuestra empresa por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora es Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Este manual tuvo varias etapas. La primera fue un marco de referencia sobre la importancia del manual. Revisamos toda la literatura que pudimos en términos de pasos de fauna, de atropellos, de fraccionamiento de hábitats. Tuvimos entrevistas con funcionarios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para generar el estatus del arte y para generar una idea de qué era lo que se necesitaba. Revisamos manuales en otros países para tomar ideas, para tomar las mejores prácticas. La segunda etapa fue la estructura y ya la definición del contenido del manual. Principalmente lo integramos por un capítulo de planificación, uno de ubicación estratégica, uno de tipos de fauna silvestre, los diferentes tipos, particularidades de diseño y señalización. En ese momento, y previo a poder hacer los capítulos de monitoreo de pasos de fauna silvestre, hicimos un estudio piloto en 3 carreteras para identificar y monitorear la fauna silvestre y con eso afinar la metodología específica para el manual para hacer este monitoreo. Y al hacer esto nos dimos cuenta que era muy importante incluir orientación en términos de la conservación de los pasos, porque pues muchos de los pasos estaban abandonados o en malas condiciones, asolvados, que impedían que fueran utilizados adecuadamente. Entonces decidimos agregar este capítulo adicional inicialmente en el manual, ¿no? Finalmente, pues ya se realizó la integración del manual, que fue la producción propiamente, y la capacitación inicialmente al personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de varias de las regiones de México, de varios de los estados, y pues campañas de difusión del manual, pues como esta y otras en las que hemos participado. Entonces, así finalmente definimos el manual con un contenido de 12 capítulos, con su metodología explicando cómo se desarrolló, el capítulo de planificación, ubicación estratégica, tipos de fauna, particularidades de diseño, señalización, el monitoreo, y agregamos el de conservación y uno más para desarrollar un proyecto ejecutivo de pasos de fauna. ¿Por qué agregamos esto? Porque este manual, al igual que el de Colombia, fue solicitado por la Secretaría de Infraestructura Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que construye carreteras, no por la Secretaría de Protección Ambiental. Entonces fue un manual contratado por ingenieros, dirigido a ingenieros, que debimos hacer en lenguaje para ingenieros, pero fue elaborado por biólogos y en realidad todo un equipo multidisciplinario. La planeación en el manual consideramos que es un tema fundamental. El impacto al fragmentar hábitats pues genera diversas repercusiones que pues ya todos conocemos. La mejor estrategia pues es evitar fragmentar los ecosistemas. Los pasos para fauna son una medida de mitigación, de correctora, que permiten los movimientos de los animales pese a la fragmentación, pero pues no es la solución de base del problema, ¿no? En nuestro sentir, ¿cuál es el mejor paso de fauna en términos de seguridad vial, económicos, técnicos y ecológicos? Pues es el que no necesita construirse. Una carretera bien planeada que evite fragmentar hábitats, que evite fragmentar zonas de gran abundancia o de importancia para la fauna, pues va a ser mucho mejor que estar implementando pasos de fauna por todos lados, ¿no? Entonces, en el manual se brindan recomendaciones metodológicas con mucho peso, sobre todo en la parte de planeación de los proyectos de infraestructura, para minimizar los daños y evitar justamente tener que construir pasos de fauna. Entonces, este capítulo de planificación se da toda una ruta de trabajo, viendo el área de estudio, delimitando el área de estudio, identificando las especies focales que se van a proteger en esa zona,
etcétera, ¿no? Todos unos corredores biológicos, todo un análisis es bien estructurado para orientar a los ingenieros inicialmente en una adecuada planeación de las carreteras. El siguiente capítulo, el sexto, ya se refiere a dónde estratégicamente se deben construir los pasos de fauna, ¿no? Tanto en carreteras en proyecto como en las carreteras existentes, ¿no? Dónde es necesario para ciertas carreteras que se incluyan estos pasos porque están atropellando muchos animales. En este capítulo incluimos una gran cantidad de modelos que existen para corredores biológicos, para conectividad, etcétera, que pueden ser utilizados para identificar los puntos donde sea más factible que crucen los animales y con base en ellos pues se desarrolle esta parte del manual, ¿no? El séptimo capítulo justamente se refiere a los tipos de pasos. Tenemos que tuvimos aquí un problema con la nomenclatura, teníamos que adecuarnos a la nomenclatura de los pasos de fauna de la Secretaría, y ellos se refieren a por dónde pasa el vehículo. Entonces, para nosotros como fauna nos sonaba como que estaban al revés. El paso superior vehicular quiere decir que los animales pasan por abajo y los vehículos por arriba. El paso inferior vehicular quiere decir que los vehículos pasan por abajo y los animales por arriba. Entonces, tuvimos que adaptarnos a la nomenclatura de la Secretaría y desarrollamos los diferentes modelos de pasos de acuerdo a la fauna que tenemos en México, ¿no? El paso inferior de fauna, que también es conocido como ecoducto superclaro, falso túnel, paso superior, como son los viaductos, puentes y losas, obras mixtas, que les llamamos que es la adecuación de obras de drenaje para una función mixta, paso de fauna y paso de agua, que es una gran área de oportunidad, sobre todo para nuestras carreteras existentes. Pasos embebidos en la infraestructura lineal para pequeñas especies o zonas de humedad, pasos para fauna arbórea definitivamente muy importantes, así como obras de protección para permitir el paso seguro de fauna voladora en zonas de humedales, en zonas de murciélagos, etc. Finalmente, también desarrollamos estructuras temporales para el paso de fauna migratoria, estructuras que se pueden poner y quitar, igual que los señalamientos, en las temporadas migratorias, junto con una adecuada vigilancia, y no requieren frenar el tránsito vehicular el resto del año. Y pasos para fauna acuática, las conocidas como fish ladders. Incluimos infraestructura complementaria para estas obras de pasos, tablas en donde a partir de los diferentes tipos de animales presentes y el tipo de vegetación, las opciones de paso que podrían funcionar. Y finalmente, dado que está dirigido a ingenieros, pues hicimos un octavo capítulo con las particularidades de diseño que requieren estos pasos. Se incluyen 32 planos orientativos dirigidos a los ingenieros, desarrollados con especificaciones de construcción de obras, con el formato que ellos manejan. Incluimos detalles como estructuras que pueden permitir la movilización de pequeños mamíferos y pequeños animales, además de los grandes, y que se sientan protegidos dentro del paso. Y así desarrollamos toda una serie de planos técnicos que permiten a los ingenieros guiarse para la construcción del paso. Previo a este manual, pues cada paso de fauna se construía como el ingeniero bien entendía, y generalmente no se asesoraban con biólogos, entonces pues los pasos quedaban un poco improvisados. Finalmente tuvimos todo un apartado de señalización. En México solo existía la señal de venado como para cruce de fauna. Se incluyeron ya oficialmente estos 4 pictogramas y existe la opción de utilizar estos otros pictogramas que también vienen en el manual con las especificaciones que requiere la Secretaría para colocarse en casos específicos de problemas de alguna especie en particular. Se incluyen además de forma ingenieril dónde deben colocarse, a qué distancias, los señalamientos, las reducciones de velocidad con respecto a zonas de importancia de algún animal o a áreas naturales protegidas. Y finalmente, para el monitoreo de pasos de fauna, realizamos un estudio piloto en 3 carreteras, como les había yo comentado,
monitoreamos todos los pasos existentes y obras de drenaje que están siendo utilizadas como pasos para fauna, con varias de las técnicas, identificamos cuáles eran las metodologías más adecuadas para definir este monitoreo, identificamos el tipo de obras más utilizadas, el tipo de especies que más utilizan los pasos y la proporción en que se utilizan, identificamos en las carreteras existentes pues los atropellos, los grupos más atropellados, hicimos un análisis de hotspots o puntos negros para identificar las áreas con respecto a los pasos de fauna en donde estaban siendo atropellados. Esta medida permite calibrar si tus pasos de fauna son suficientes, si están bien colocados, si están siendo eficientes y si requieres tomar medidas complementarias para la protección de la fauna. Finalmente, los dos capítulos que agregamos, el de conservación para pasos de fauna, para guiar a los ingenieros a que las mantengan y las conserven junto con cómo realizan acciones de conservación de otras estructuras de la carretera. Como no hay indicación de cómo conservarlas, pues no las conservaban. Entonces, desarrollamos un capítulo para ello. Y finalmente, un último capítulo que incluimos, que es cómo orientar a los ingenieros a desarrollar paso a paso, utilizando el manual y adecuadamente los pasos para fauna en las carreteras, desde la etapa de planificación y todas las etapas que seguían, ¿no? Como notas finales, pues bueno, obviamente ante la creciente interacción de humano-fauna, en la medida que cada uno tenga definido su espacio para circular, pues vamos a tener infraestructuras más seguras y vamos a proteger mejor nuestros recursos bióticos. Este manual es un documento solicitado por ingenieros para los ingenieros en idioma de ingenieros, elaborado por biólogos y un equipo multidisciplinario, lo que facilitará su implementación. Y la última cosa importante, está dentro de los manuales técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con lo que se obliga a su observación en la construcción de carreteras. Entonces, está dirigido a los ingenieros para que ellos sepan cómo, cuándo, dónde, tomen las precauciones y sepan diseñar adecuadamente los pasos para fauna. Y ya es obligatorio, por lo pronto, en las licitaciones de estudios de impacto ambiental, la consulta y aplicación de este manual para el programa de diseño de pasos de fauna para la infraestructura carretera. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México no se detuvo ahí, siguió con una estrategia de mejoramiento de sus manuales técnicos, siguió con una estrategia de incorporar el tema ambiental en la realización de sus carreteras y ha diseñado 5 manuales hasta el día de hoy, técnicos que relacionan la protección ambiental, la compensación ambiental, la realización de mejores obras. Y digo, son 5 y puse en borrosito el último porque todavía está en revisión, pero está a punto de salir, ¿no? Entonces, además del manual de pasos para fauna silvestre, tenemos uno de revegetación y reforestación de la infraestructura carretera, que no se tenían esas orientaciones, uno para la planeación y diseño de infraestructura verde, considerando el aprovechamiento y maximización del espacio del derecho de vía de una carretera y los terrenos aledaños, y el que brinde más servicios que solamente ir y regresar por la carretera. El manual de protocolo de consulta indígena, que en México teníamos muchos problemas porque no había lineamientos para desarrollarlo. Y finalmente el que está a punto de salir, que es el manual para la conservación ambiental de carreteras, para realizar las obras de conservación y mantenimiento de las carreteras, pero bajo un enfoque de economía circular. Entonces, aquí está la liga, todos estos manuales están en la página pública de la Dirección General de Servicios Técnicos, de la SICT, de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México. Ahí está la liga, se las van a compartir, y si no, con que metan en el Google Earth, o en el Google o en algún buscador, manuales SICT, les aparece la liga. Están junto con los manuales técnicos para construir carreteras, lo que facilita su implementación por parte de todos los ingenieros. Son manuales adicionales, pero es un manual más de los que los ingenieros están obligados a seguir para construir carreteras en México. Y pues hasta ahí nuestra presentación.
Perfecto, muchísimas gracias a todas las cuatro ponentes del día de hoy. Muy interesante aprender y ver los diferentes manuales, sus diferentes historias y también estructuras y cómo podemos aprender uno con los otros y intercambiar información. Entonces, ahora vamos a tener un poco de tiempo para la discusión. Entonces, cualquiera persona pueden en la herramienta en el corazón, ahí abajo, no tengan miedo de usar eh, la opción, la herramienta del corazón. Hay una opción Raise Hand, que es para levantar la mano para hacer preguntas. Y si quieren hacer preguntas hablando, podemos, o si quieren, pueden poner preguntas en el chat. Ya tuvimos algunas preguntas. Ah, Hay dos preguntas que ya fueron contestadas en el chat. Una era de Rebeca para Esther, de qué cursos en línea si tiene el link. Entonces yo puse ahí el enlace. Si hay algún otro enlace, también pueden compartir de materiales de capacitación. Y una pregunta de Dani para Erika, si el manual está disponible en español, el manual de Mato Grosso do Sul. Y ahí Kika ya respondió también que aún no, todavía no, pero y ese creo que es un tema importante en el día de hoy, que tenemos presentaciones en español y portugués y esa barrera que tenemos, que son idiomas semejantes, pero con muchas diferencias. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos más y aprender uno con los otros? Hay una otra pregunta de Adrian para todos. Si hay datos acerca de una posible baja en la tasa de atropellos y muertes en el periodo de la pandemia. Creo que hay algunos artículos y no sé si alguien quiere comentar eso. Si alguna de ustedes quiere comentar eso. Yo puedo contar, tal vez no lo tenemos científicamente, pero con monitoreo, pero sí tenemos una base de datos de felinos atropellados que siempre las personas nos reportan todo lo que haya y durante los meses de pandemia tuvimos menos reporte, por lo que deducimos que hubo menos incidencia. Y sí se nota porque en promedio recibíamos 4 o 5 reportes por mes de manigordos atropellados y durante la pandemia fue solo uno o a veces 0 por mes. Entonces creo que sí, por ahí. Y yo me acuerdo de ver algunos artículos, no sé, no me acuerdo de alguno específico de Latinoamérica, pero hay algunos, se puede buscar eso también. Yo tengo una comento también, no sé si ha volvido, que Margie tuvo un problema con su conexión y estaba intentando volver. Entonces, no sé si está aquí para las preguntas. Aquí Daniela menciona en el chat que en el Atlantic hay una publicación sobre el impacto de la pandemia. Entonces, Dani, si tienes el enlace y quieres compartir ahí para que puedan ver, accesar, sería interesante. Y yo tengo una pregunta para las tres que están ahí en la discusión, que es, yo estaba pensando mientras hablaban y cómo es importante tenermos esos manuales específicos de cada país, pensando en en las orientaciones que son específicas al contexto, a las especies o a la legislación de un país y que sean de acceso o oficiales del gobierno. Pero también la importancia de momentos como esos en que podemos intercambiar y conocer lo que los vecinos están haciendo. Y creo que hay un balance que es un desafío muy grande en el nivel de detalle del manual y también en cómo hacer esa información disponible a más personas.
Y hay una pregunta que me gustaría discutir con ustedes. ¿Qué aspectos creen que necesitan fortalecerse en los manuales para seguirnos avanzando? Y en cada país, pero también cómo podemos intercambiar más información y aprender más con los vecinos al mismo tiempo que hacemos los reglamentos o la información disponible a quien está construyendo o haciendo la toma de decisiones. Voy a comentar yo rápidamente. Yo creo que insisto en el tema de socializar y sensibilizar a todos los niveles, ¿verdad? Creo que al final los manuales, para que sean efectivos, tienen que ser obligatorios realmente y, y sin, digamos, si desde las cabezas no entienden la necesidad de por qué eso tiene que salir o desde abajo del que reporta el animal atropellado. Entonces creo que sí, la importancia de sensibilizar y así podemos compartir y ver las experiencias de otros países, ¿verdad? Creo por ejemplo, ahorita yo estaba pensando, no sé si Argentina está proponiendo trabajar en un manual, pero tiene suficientes insumos, ¿verdad? Tratando de agarrar la experiencia de todos y acoplarlo a su necesidad. Muchas veces nosotros estuvimos leyendo mucho los manuales europeos de Estados Unidos y al final había muchas cosas que definitivamente no podían ser, dependiendo de la política que tenga cada país, de cómo se podía aplicar rica también se puede, ¿verdad? Que ese manual sea al final aplicable, que no sea un documento que quede archivado porque si no, no funciona. Sí, y hay un montón de información disponible. Estamos haciendo una revisión de manuales e identificamos más de 100 documentos y muchos de América Latina. Entonces hay que ampliar ese intercambio de informaciones. Kika, te paso la palabra. Vou falar em português, tá? Então, Tranquila. assim, então, assim, isso que você falou é muito importante. Eu acho que esse espaço da LAC aqui está sendo muito legal para a gente trocar essas figurinhas. Eu acho que se a gente tivesse trocado figurinha antes, talvez o manual também do Mato Grosso do Sul seria mais efetivo. Uma das coisas que o pessoal tem detectado no manual é que, de fato, essa parte da engenharia é o que pega. A parte das especificações, a parte do detalhamento, por exemplo, no Pantanal é assim, no Cerrado é mais fácil assim, né? Então, na prática, eles estão vendo muitas coisas que o manual não contempla, né? Então, acho que isso é importante também para a questão da efetividade. E uma das coisas importantes também é manter sempre o contato com o governo, no nosso caso. Então, toda vez que muda o governo, a gente tem que ir lá falar de novo da causa, reforçar a importância tal. Então, isso é muito, muito importante, tá sempre investindo nas pessoas, né? Norma. Sí, pues algo de lo que quedó claro de las presentaciones de mis compañeras del día de hoy es la importancia de la colaboración interinstitucional, ¿no? No nada más al nivel nacional, sino a nivel internacional. Creo que es muy importante. Creo que en México nos está faltando eso, nos está faltando mayor integración entre las dependencias, entre las secretarías. Y otro punto importante que surgió de la experiencia de la realización del manual es la importancia en el monitoreo, el seguimiento y el ajuste, ¿no? Es importante que se ajuste tanto el manual para cada vez hacerlo mejor, periódicamente, con base en las experiencias, ver qué funciona, qué no funciona, qué puede hacerse mejor. Y finalmente, pues también ya en el sitio, todos los permisos, por lo menos en el caso de México, todo el peso fuerte de los permisos ambientales salen antes. Pero ya durante la operación de la carretera ya casi no se monitorean, casi no se le da seguimiento. Es poco lo que se hace en términos
de seguimiento a los pasos de fauna. Ya es donde debería entrar más la Secretaría de Medio Ambiente, que la de Comunicaciones y Transportes, pues para ver el efecto a nivel poblacional de los pasos. Prácticamente no hemos encontrado publicaciones, y no sé si alguien de ustedes tenga o conozca de publicaciones, en donde se monitoree el efecto de los pasos ya en las poblaciones. O sea, verdaderamente estamos permitiendo que fluya la población, fluyen unos cuantos y no es representativo, solo fluyen los machos y no pasa nada, y las hembras casi no. O sea, esa relación de están funcionando, o sea, sabemos que funcionan para proteger a los animales, porque reducen el atropello, etcétera, ¿no? Siempre y cuando los pasos los acompañes de cercado, los acompañes de otras medidas. El paso por sí mismo, pues no es milagroso. Pero por otro lado, no se tienen, no he encontrado trabajos, y me interesaría muchísimo conocer estos trabajos, sobre el efecto ya a nivel de una población o a nivel de una comunidad o a nivel de la biodiversidad en un sitio, gracias a la presencia de pasos de fauna en las carreteras, ¿no? Y no nada más los pasos, sino otras medidas de mitigación. Entonces, creo que eso hay que empezar a generar ya esa nueva información. Tenemos que movernos, todos los que hemos estado trabajando en el tema de pasos de fauna y protección de recursos, tenemos que movernos ya a lo que sigue, ¿no? Ya esto lo vamos a ir actualizando, adecuando y mejorando, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues empezar a ver si realmente estamos teniendo el efecto deseado en las poblaciones. Gracias, Norma, perfecto. Voy a poner un link en el chat de un estudio que hice una evaluación global pensando en eso, en el efecto de los pasos de fauna, en el movimiento, no solamente el uso del paso, pero el vacío de información es el sur global. La mayoría, en esos casos, la mayoría de la información es de Estados Unidos, Canadá y Europa. Entonces, eso es muy, muy importante de llamar la atención aquí también, de que necesitamos organizar, porque tenemos muchos estudios ocurriendo, entonces organizar eso, compilar la información y compartir. Ah, Memo, tienes la mano. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Para Norma también. Bueno, se me hace bien interesante el esfuerzo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la elaboración de sus manuales y de ustedes. Y sí, como tú dijiste, se extraña un poquito que en comparación con otros manuales que presentaron, este no nos fue realizado con esa sinergia entre, no solamente entre instituciones, sino también entre otros tipos de colaboradores. En ese contexto te hago dos preguntas, no sé si tú me puedas responder, si tú estás en posición para responderme. Una sería si tal vez están planeando, existe un plan, una planeación de elaborar una segunda edición en que se pueda elaborar esta estrategia de interinstitucionalidad en la elaboración del manual. Y otra es como tú has visto que el manual está funcionando con la inclusión de pasajes de fauna a partir de la mudanza en la legislación mexicana que establece la necesidad de incorporar pasajes de fauna en todas las carreteras, no solamente las nuevas, sino también en las existentes. Sí, por lo pronto, hasta donde yo sé, en el corto plazo no existe esa iniciativa de revisión del manual. Se supone que van a ser revisados cada 5 años o cada 10 años, no nos ha dicho la Secretaría. Esperamos que en esa revisión ya se pueda participar de forma más integral con otras secretarías. Aquí, principalmente el objetivo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era proteger al usuario de la carretera. Su tema era más bien de seguridad vial. Ellos vieron charlas que nosotros presentamos y cursos que dimos a ingenieros, porque pues antes de este manual todo el mundo lo hacía como podía, y les pareció muy bien y nos invitaron a participar en una licitación junto con otras empresas. Nosotros ganamos y pues ya conjuntamente con ellos trabajamos este manual y pues bueno,
Creo que salió bastante bien, bastante completo y muy útil para ellos, sobre todo. Se ha presentado en foros sobre todo de seguridad vial, que es lo que les interesa, pero lo bueno es que como lo están obligando ya en las licitaciones para estudios de impacto ambiental, ya van uniformizados, ya van de alguna manera estandarizadas los criterios de planeación, de ubicación, de diseño, los tamaños, el análisis de la luz que deben de tener para que sean funcionales en función del ancho de la carretera, que es el índice de apertura, etcétera. No, varias cosas que ya no hablé, pero que vienen en el manual. Y pues bueno, conforme se empiece a aplicar y se empiecen a ver resultados, pues se seguirán aplicando, ¿no? Este manual se hizo en 2020, pero salió como hasta 2021, ya publicado. Y lo que se tiene que hacer, pues, es difundirlo entre las diferentes personas en la Secretaría, y seguirlo difundiendo, porque cuando cambian las administraciones, pues bueno, llega otro grupo de personas y entonces pues hay que volverlo a difundir. Pero esperamos que se actualice en cierto periodo de tiempo y para entonces ya se tenga suficiente experiencia acumulada en el funcionamiento. Ahorita no ha habido una gran cantidad de carreteras que se hayan construido, entonces, pues hay que esperar a que se empiece a aplicar en varias carreteras para tener experiencia adquirida. Sí, sí. Y bueno, nada más intercambio de opinión, puede decir. Yo sé que entre personas que sabemos que no estamos en la toma de decisiones, ¿verdad? Yo no estoy en México, tú estás en México, pero no es parte de la Semarnat ni de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Pero creo que es bien importante, sí, tal vez reconocer que al final la responsabilidad de mitigar y de avaliar la mitigación es de la Secretaría, no es de la Semarnat, es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Semarnat efectivamente tiene la obligación de fiscalizar, que como tú dijiste, durante la operación la fiscalización es muy escueta, muy flaca, muy débil. Pero sí, yo creo que es una cosa importante de reforzar siempre que tenemos estos intercambios, principalmente con personas que están en esas instituciones, ¿verdad? Nada más. Pero felicidades por el trabajo, está bien bonito, y como me decía aquí una compañera, Kika, que lo interesante también de tu manual es que tiene los proyectos ejecutivos de los pasos de fauna, que eso es una cosa que hace falta en otros manuales. Sí, no son proyectos ejecutivos, son proyectos conceptuales, le llaman los ingenieros, que orientan la toma de decisiones para desarrollar el proyecto ejecutivo. Y la ruta que les presentamos en el capítulo 12, esa sí es una ruta para desarrollar un proyecto ejecutivo, en donde intervienen y se señalan otro tipo de estudios que deben de complementar, qué va saliendo y qué va, es como un circuito, qué tipo de profesionistas deben de participar, etcétera. Es como un circuito para que se puedan hacer estos proyectos ejecutivos. Pero por lo menos ya hay algo que los orienta y lo ven y ya le entienden, ¿no? Bueno, felicidades por el trabajo. Gracias, Gracias. Memo y Norma, por la pregunta las preguntas y la respuesta. Voy a pasar la palabra a Diego Fernando Gutiérrez y sería esa nuestra última pregunta por cuenta del tiempo. Hola, buenas tardes para todos. Es una pregunta para Margie. Quería preguntarte, es que tengo como un vacío normativo. En Colombia la resolución, ¿me escuchas bien? Sí, pero iba a decir que Margie tuvo un problema de No, conexión. aquí, No, está aquí ahí. estoy Ah, conectada, perdón, Fernando. Sí, perdón, no te vi. señora, no te Perdón. preocupes. Sigue, Diego. Bueno, vale. Que en Colombia la resolución 2182 del 2016 es la que adopta los términos de referencia para los proyectos de infraestructura vial. Digamos que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales toma todos esos términos de referencia, ¿cierto? Que se deben aplicar para los proyectos de infraestructura. Mi pregunta va a si los lineamientos de infraestructura vial, los verdes, los nuevos, son de obligatorio cumplimiento hacia esos términos de referencia de ANLA, o son un documento complementario como para fortalecer
esos informes que se presentan al ANLA. Tengo como ese vacío de norma. No te preocupes, es un documento independiente y está adoptado en forma vinculante, que también fue una de las preguntas que estaba en el chat, pero eso no implica que sí tienen que hacer las articulaciones correspondientes. De hecho, ambos ministerios, tanto transporte como ambiente, están en ese proceso. Yo mencionaba en la presentación las guías técnicas, pero eso también implica términos de referencia, incluyendo los términos de referencia de los contratos que hace la ANI y que hace el INVIAS, para que puedan incluir como una obligación la incorporación de estos lineamientos dentro de los procesos de diseño y bueno, todo lo que tiene que ver con la construcción de vías a lo largo de todo el ciclo. Entonces, sí son de obligatorio cumplimiento. Hay otra cosa importante y es que solamente fueron adoptados en abril del 2024. Y eso significa que todos los proyectos antes de esa fecha pues no tienen el obligatorio cumplimiento de estos lineamientos. Nosotros tratamos de como revisar procesos de articulación, pero pues eso ya está contratado, entonces aplicarían para los nuevos contratos que se hagan desde 2024. Y pues lo que te digo, implica un proceso de articulación con la ANLA también en el marco del proceso de licenciamiento. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Creo que podríamos quedarnos ahí discutiendo toda la tarde, ah, pero vamos a terminar el webinar que planeamos para ese tiempo y seguir con las discusiones. Yo puse ahora en el chat el enlace para que puedan suscribirse en el boletín del grupo de trabajo en transportes de Latinoamérica y Caribe. Y también yo voy a poner el enlace de cómo se unir al grupo. Entonces hay un proceso para se unir al grupo que tienen que unirse al grupo de especialistas en conectividad ecológica y aquí hay un paso a paso que pueden seguir quien esté interesado. Son muy bienvenidos. La idea del grupo es tener esa red de profesionales trabajando en el tema en diferentes países de América Latina y intercambiar informaciones. Entonces tenemos un evento o webinario o conversatorios en general una vez al mes para discusión de temas relacionados y también tenemos los boletines con noticias y publicaciones y otras informaciones que enviamos por correo a cada 3 meses. Entonces pueden acceder ahí en los enlaces y hacer parte de las actividades del grupo. Y de nuevo agradezco a las 4 ponentes. Fue una discusión muy importante e interesante y creo que vamos a seguir hablando de los manuales por mucho tiempo y aprendiendo unos con los otros y intercambiando informaciones. No sé si alguien quiere hacer un comentario final, puede quedarse. Tenemos un tiempo, pero agradecemos mucho a ustedes todos, a los que están participando y a las ponentes. Gracias, Fer, chicas, por la coordinación. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao a Gracias. todos. Chao, buen resto del día. Lo mismo a todos. Tchau, tchau. Obrigada.